Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Cerdín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. Estaremos continuando con la parte de geometría dentro de lo que corresponde a Matemática 2. Particularmente vamos a estar analizando la clasificación y las propiedades de los cuadriláteros. Para que podamos comprender mejor de qué se trata la clase de hoy, me gustaría que me acompañen a analizar los ejemplos que ya tengo plasmados en la pizarra. Bueno, lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy se denomina cuadriláteros. ¿Qué son los cuadriláteros? Los cuadriláteros son todos los polígonos que tienen 4 lados. Particularmente, cuando hablamos de cuadrilátero, imaginamos un cuadrado, un rectángulo, que son los cuadriláteros más conocidos y comunes que podemos mencionar. Sin embargo, los cuadriláteros se clasifican en 3 grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? En primer lugar, tenemos a los paralelogramos. Los paralelogramos son aquellos que tienen los lados opuestos paralelos. 2 lados opuestos paralelos. Y dentro de los paralelogramos, y cumpliendo con ese concepto o con esa propiedad, encontramos al cuadrado, al rectángulo y al rombo. Entonces tenemos al cuadrado, fíjense, aquí yo trazo un lado, otro lado, aquí tengo 2 lados opuestos paralelos, este lado y este lado. Entonces allí cumple la propiedad que ya mencioné de tener 2 lados opuestos no paralelos, 2 lados opuestos paralelos. Lo mismo ocurre con el rectángulo. La diferencia con el rectángulo es que tiene, por ejemplo, estos lados paralelos que se llama largo y estos lados también paralelos que se llama ancho. La diferencia con el cuadrado es que el cuadrado tiene 4 lados iguales y el rectángulo tiene 2 lados iguales en cada par. Por ejemplo, estos 2 lados que son los anchos son iguales y los largos también son iguales. Y también tenemos el rombo. Tenemos el rombo que tiene particularmente más o menos esta característica. Y fíjense que tiene una pequeña diferencia con el cuadrado. El cuadrado tiene 4 lados iguales. El rombo también tiene 4 lados iguales. Pero el cuadrado además tiene 4 ángulos iguales. Aquí tenemos todos ángulos rectos. Todos miden 90 grados. En el rectángulo también los 4 lados miden 90 grados. Los 4 ángulos, mejor dicho. Fíjense aquí, todos son ángulos rectos. Ahora, en el rombo no se cumple la propiedad de que tenga ángulos iguales, sino más bien tiene los ángulos no consecutivos iguales. Por ejemplo, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Y este ángulo de arriba también es igual al ángulo de abajo. Entonces, estos 2 ángulos son iguales y estos 2 ángulos son iguales. Pero no ocurre como en el cuadrado que los 4 ángulos sean iguales. Luego de los paralelogramos tenemos a los trapecios. En cuanto a los trapecios, el concepto que podemos manejar es que tiene 2 lados paralelos. En este caso, por ejemplo, si tenemos el trapecio rectángulo, tiene en realidad un par de lados paralelos. Y en el trapecio rectángulo siempre se tiene que cumplir, evidentemente, que tiene 4 lados. Entonces aquí voy a trazar, fíjense, ángulo recto que mide 90 grados. Esto se llama base mayor, esto se llama base menor en el trapecio. Y unimos aquí esas 2 bases. Entonces fíjense que aquí tenemos un ángulo que mide 90, este también mide 90 grados. Es muy importante tener en cuenta porque más adelante vamos a encontrar la propiedad más importante dentro de los cuadriláteros. Y de hecho que para poder resolver tienen que también identificar el tipo de figura que tenemos y qué propiedad se cumple dentro de esa figura. Entonces fíjense que esta base menor es paralela a esta base mayor. Entonces en el trapecio se cumple que solamente tiene un par de lados paralelos. No ocurre como en los paralelogramos que tiene 2 lados paralelos.
dos pares de lados, mejor dicho. Entonces, después tenemos el trapecio isósceles, que se cumple en el trapecio isósceles, que también tiene un par de lados paralelos, pero no tiene ángulos rectos. Entonces aquí tenemos base menor, base mayor y unimos estos dos lados o estas dos bases. ¿Y qué ocurre en el trapecio isósceles? Que tiene dos lados iguales. Este lado de aquí es igual a este lado de aquí. La medida del lado. Esto vendría a ser el lado igual o los lados iguales. A esto le llamamos base menor y a esto le llamamos base mayor. Y se cumple que las bases son paralelas, pero siempre en el trapecio se cumple que tiene solamente un par de lados paralelos. En el paralelogramo se cumple que tenemos dos pares de lados paralelos. Y luego los trapezoides. Los trapezoides son cuadriláteros, pero no tiene ningún par de lados paralelos. Entonces, por ejemplo, podemos trazar aquí un trapezoide como este. Fíjense esta figura. Este lado de aquí es más corto que este lado de aquí. No son paralelos. La base menor tampoco es igual a la base mayor y tampoco son paralelos. Entonces no se cumple ni la propiedad de paralelismo, ni tampoco se cumple que tenga lados iguales. Entonces por eso tenemos el concepto de trapezoide y es lo que le diferencia de los trapecios. Entonces, repasando aquí un poco la clasificación: paralelogramos, en donde encontramos al cuadrado, al rectángulo y al rombo. ¿Y cuál es el concepto aquí? Que tenemos dos pares de lados paralelos. En los trapecios se cumple que tenemos un par de lados paralelos, ¿verdad? Como ocurre aquí, las bases, base menor y base mayor. Solo que tenemos dos tipos de trapecios: el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles. También tenemos de repente el trapecio escaleno, que tiene todos los lados desiguales. En el isósceles tenemos, por ejemplo, aquí dos lados que son iguales. Y los trapezoides, en donde no se cumple la propiedad de paralelismo con ningún par de lados. Tampoco los lados son iguales. Eso para que lo puedan tener en cuenta. Después tenemos una propiedad fundamental para todos los cuadriláteros. Así como en los triángulos se cumple que la suma de los tres ángulos interiores siempre es igual o reproduce 180 grados. Lo mismo pasa con los cuadriláteros. Tenemos una propiedad esencial en donde nos dice que la suma de los cuatro ángulos interiores siempre debe reproducir 360 grados. Siempre se cumple esta propiedad en todos los cuadriláteros. Eso porque si nosotros trazamos, por ejemplo, en este trapezoide una diagonal, como en este caso esa es una diagonal, esta figura se divide en dos triángulos prácticamente. Entonces recordemos la propiedad de los triángulos que nos decía que la suma de los ángulos interiores da 180 grados. Entonces tenemos aquí la suma de estos tres ángulos reproduce 180 grados y la suma de estos tres ángulos también reproduce 180 grados. Por ende el total es de 360 grados, para que podamos comprender la lógica de la propiedad. Y eso siempre lo debemos de manejar para los cuadriláteros. Entonces, vamos a resolver aquí. Voy a borrar todo esto porque ustedes ya encontrarán en su material teórico esta clasificación para que lo puedan tener en cuenta. Bueno, fíjense aquí dice ejemplo, halla el ángulo desconocido. Tenemos aquí un trapezoide. Y lo que queremos hallar es el ángulo, el valor del ángulo X. Siempre teniendo en cuenta que la suma de los cuatro ángulos en todo cuadrilátero, sea paralelogramo, trapecio o trapezoide, debe cumplir que debe reproducir 360 grados. Entonces yo aquí tengo mi trapezoide y cómo voy a hacer para resolver. En la solución lo voy a resolver aquí para que lo puedan visualizar mejor. Esto que
este es el número 1. Vamos a llamarle a esto número 1, a esto número 2. Entonces aquí tenemos tres ángulos que ya son conocidos. 95 grados más 120 grados más 80 grados más X. Esto debe reproducir siempre 360 grados. Y en realidad tenemos aquí una ecuación de primer grado en donde debemos despejar la incógnita, que en este caso es X. ¿A qué sería igual X? A 360 grados menos 95 grados menos 120 grados menos 80 grados. Es decir, todos los ángulos que aquí estaban sumando van a pasar al otro lado a restar. Entonces, con ayuda de la calculadora, resolviendo la operación que queda indicada aquí, ya tendríamos el valor de nuestro ángulo X, que sería 360 grados menos 95 grados menos 120 grados menos 80 grados. Tenemos un valor de 65 grados. Es decir, este ángulo X en realidad mide 65 grados. Y si nosotros sumamos los cuatro ángulos que tenemos aquí, siempre debe reproducir 360 grados. Eso no lo olviden. Aquí tenemos otra figura. En este caso es un trapecio rectángulo diferente a esta figura. Pero siempre tenemos que tener presente la propiedad que nos menciona que la suma de los cuatro ángulos siempre debe reproducir 360 grados. Entonces aquí aparentemente tenemos un dato en particular, pero en realidad implícitamente tenemos dos valores más. Como es un trapecio rectángulo, este ángulo de aquí mide 90 grados y este ángulo de aquí también mide 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lo siguiente: 90 más 135 más 90 más, le llamamos a este ángulo X también, es igual a 360 grados, ¿verdad? Porque aquí siempre deben tener en cuenta qué figura estamos teniendo en nuestro planteamiento. Entonces aquí nuevamente tenemos una ecuación de primer grado. Vamos a despejar esta X. Este 360 grados se queda en su miembro. Todos los que están molestando a la incógnita van a pasar al otro lado a hacer la operación contraria. Entonces este 90 pasa a restar, este 90 también pasa a restar y el 135 también pasa a restar. Entonces aquí efectuamos en la calculadora la operación indicada: 360 grados menos 90 grados menos 90 menos 135 es igual, tenemos aquí 45 grados. Entonces este ángulo X en realidad mide 45 grados, siempre teniendo en cuenta la propiedad que la suma de los cuatro ángulos interiores siempre genera un resultado de 360 grados. Voy a